7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el economista Roberto Castillo. Lo hemos invitado a un diálogo en la revista de Opinión Democracia para abordar temas de interés respecto de las estadísticas, los datos que periódicamente recaba el INEC, entre ellos inflación, la canasta básica, el empleo, también un trabajo que el país demanda periódicamente conocer, la tasa de desnutrición crónica infantil. Pero quisiera empezar con la inflación. ¿Cuál es la situación, por cierto, con un mes atípico de junio, en donde hubo 18 días de paralización, y pudimos evidenciar en los mercados, primero, escasez, que fue temporal, y segundo, el crecimiento temporal de los productos de primera necesidad? Se dispararon algunos productos, pero paulatinamente han vuelto a la etapa anterior. ¿Cuál es la lectura de la inflación en el Ecuador, señor director del INEC? Muy buen día. Buen día, Miguel. Un gusto estar acá y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Sobre los temas de inflación, junio fue un mes atípico, como tú lo acabas de describir. El paro nacional terminó afectando el bolsillo de los ecuatorianos en la medida en que los precios de los bienes de primera necesidad se encarecieron. Resulta que para este mes, por ejemplo, de junio, que es la última cifra, entre mayo y junio tuvimos un crecimiento general de los precios al consumidor inédito, o al menos en los últimos 15 años no habíamos registrado un incremento de esa magnitud. Y es atípico porque el 70% del total de la inflación del mes se explicó exclusivamente por el encarecimiento de los bienes de primera necesidad. Tal es al punto que, al haberse encarecido los principales bienes de primera necesidad, a su vez terminó repercutiendo en un incremento en el costo de la canasta básica familiar. ¿Cuál es la diferencia? Es que la inflación mide una canasta de bienes y servicios que es representativa del consumo de todos los ecuatorianos, mientras que la canasta básica familiar también es una canasta, pero es más representativa de los estratos más bajos, si así lo quisiéramos llamar. Y en apenas un mes se incrementó en $15.90 el costo de esta canasta, que a junio cerró en $751. Ahora bien, ¿cuáles fueron esos bienes que tú mencionaste? Yo los describo un poco más. La leche, el pollo, los huevos, la paiteña, la zanahoria en sí, otro conjunto de legumbres en general. Y obviamente al recabar la información, las observaciones de campo de nuestros encuestadores reflejaron que debido al desabastecimiento, los productos no llegaron o los que llegaron fueron muy pocos a las grandes ciudades, y con una oferta limitada y una demanda importante, pues leyes de mercado hace que los precios se hayan incrementado en valores súper complejos como los que tuvimos con la cubeta de huevos. Ahora, esto fue junio. La próxima cifra de julio la tendremos los primeros días de agosto. No obstante, en las primeras tomas de precios que realiza el INEC mes a mes, ya observamos que la gran mayoría de los productos de primera necesidad están regresando a sus niveles previos a el paro nacional, lo cual nos hace pensar que el costo de la canasta básica familiar necesariamente tendrá que también regresar a los niveles previos al paro nacional. Eso en líneas generales, Miguel, sobre qué es lo que ha pasado con la inflación, al menos en el último mes. Bueno, y hasta junio, la emitida, ¿cuáles han sido el ritmo de comparación entre junio de este año, junio del año pasado, mayo también, igual en la inflación acumulada, tanto anual cuanto en lo que va de este 2022? Bueno, esto fue la historia entre mayo y junio. Ahora, hay otra forma también de interpretar la inflación, todas son útiles, y es comparar el precio de esta canasta representativa de junio, por ejemplo, del 22, con la misma canasta en un año atrás, es decir, en junio del 2021. Y allí la cifra actualmente se sitúa en 4,23%, es decir, la inflación anual
es del 4,23%. Información que sí es importante destacar cómo se va comparando con los países de la región. Y aquí viene el contexto internacional. A nivel global estamos experimentando un proceso inflacionario fruto de, en gran parte o en medida, de las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estos dos países, como usted conoce, ya no todos nos hemos ido familiarizando con el transcurso de los meses, son los principales productores de granos y de algunos exportan algunos metales que terminan siendo materia prima para la elaboración de algunos productos de primera necesidad. De allí que el aceite vegetal ha sido noticia a nivel global, que se ha encarecido de manera relevante y bueno, como usted también ya conoce, en el caso del Ecuador, ha salido ya al mercado un bien sustituto o una alternativa para que los usuarios o los consumidores puedan adquirirlo. Ahora, Ecuador cerró con 4.23, pero otros países de la región, tenemos Chile, por ejemplo, para la última cifra disponible es casi el 11,54% que han reportado en la inflación anual. Colombia tiene el 9,067%, Perú también está bordeando cerca del 9%, lo que hace ver que estos países están enfrentando niveles de inflación al menos 3 veces más o 2 veces más que el Ecuador, sin tomar en cuenta, Miguel, que Argentina tiene una inflación galopante que bordea, la anual está en alrededor del 60%, repito, 60% versus Ecuador con un 4,23%, Venezuela ni siquiera destacarlo porque es un país que viene afrontando procesos hiperinflacionarios de más del 100%, y obviamente en el caso del Ecuador, como habían señalado, también es fruto de este shock externo y esperamos que obviamente al final del año nosotros nos encargamos de la medición del fenómeno. Hay algunas previsiones de bancos centrales y demás. En el caso del INEC, nosotros nos vamos a encargar de poder medir de muy buena calidad este termómetro que termina determinando a fin de año la indexación, por ejemplo, de salarios para el próximo año fiscal. Por cierto, hay casos que usted ha mencionado, señor director del INE, en el caso de Argentina o Venezuela. Bueno, eso es producto del populismo, las malas políticas económicas que tienen esos países. Eso se evidencia claramente en los indicadores económicos y en este caso de la inflación. Pero no solo eso, la inflación en Estados Unidos, economista Castillo, que ha estado durante los últimos tiempos alrededor del 9%, que es altísimo en dolarización. Sí, bueno, Estados Unidos tiene su particularidad y el shock que estamos viendo actualmente es obviamente han cambiado las tasas de interés en la Reserva ha hecho esta política y todo el mundo está demandando dólares y por eso hace que tengamos también en temas de tipo de cambio, ustedes ya han visto cómo se ha ido fortaleciendo el dólar. Estados Unidos tiene sus propias complejidades, cada economía tiene su propia complejidad y realidad. Acá, en el caso del Ecuador, una muy buena opción o decisión de política ha sido la adopción del dólar. Si no hubiéramos tenido el dólar, los niveles inflacionarios potencialmente serían similares a los que están experimentando los países de la región. Es complejo decir qué hubiese pasado, sí, al menos desde el punto de vista técnico del INEC y de quien habla. Nosotros obviamente hacemos cálculos muy técnicos, pero la reflexión es esa, ha sido una gran ventaja tener el dólar como moneda en el caso del Ecuador, que en gran medida ha protegido estos shocks externos y muestra de ello es lo que estamos teniendo en estos últimos meses. Mucho se repite en la comparación que se hace, y es bueno que nos explique, economista Roberto Castillo, entre el salario básico, quien gana el salario básico no avanza con la canasta básica. Si hoy el salario básico está en $425 y el último indicador, producto de lo que ocurriera en junio, la canasta básica subió a 751. Primero hay que tomar en cuenta que los 425 en el trabajo formal no son 425. Hay que sumar fondo de reserva, hay que sumar los décimos, tercero y cuarto, que crece eso.
Además, ¿cómo se mide una canasta básica para una familia con un trabajador o 1.6 trabajadores que incrementaría ese acceso a la canasta básica? Sí, Miguel, creo que es importante el espacio para explicar. La canasta básica está computada para un hogar que en promedio tiene 4 miembros. Y los promedios a veces esconden, o siempre esconden, eh, digamos, la dispersión que puede existir en los hogares ecuatorianos. Por eso se llaman promedios, es decir, hay hogares, alguien que nos está escuchando, son apenas 3 personas, habrá otro hogar que tiene 7 personas, papá, mamá, cuatro hijos, uno de los hijos tiene ya otro hijo, eh, en fin, el tamaño del hogar es distinto en cada estrato, por etnia, por región, en fin. Entonces, el INEC lo que hace es como un promedio. Este costo de adquirir esta canasta en el mercado son de $751. Estos son gastos, ¿no?, que uno tiene que realizar. Pero por otro lado, vamos con los ingresos. Y en el caso de los ingresos, si solamente una persona trabajara en el hogar, obviamente en promedio $425 para adquirir una canasta de $751 simplemente no alcanza. Pero resulta que también en promedio, en el caso del Ecuador, tenemos en promedio 1.6 perceptores de ingreso. Es decir, tenemos más de una persona que también tiene un trabajo, independientemente de que éste sea formal o informal, que también aporta a el hogar y hace que el ingreso del hogar obviamente sea más alto que esos $425. Y es por eso que hay que comparar papas con papa. Ingreso del hogar contra costos o gastos del hogar. Y en el caso del Ecuador, para que las personas nos escuchen, cerca del 50% de los hogares en el Ecuador logra a fin de mes tener ingresos superiores a los $751 que le permiten acceder a esa canasta. Voy a enfatizar la palabra básica. Básica es un tema de alimentos y bebidas no alcohólicas. No estamos hablando, bueno, obviamente hay algunos temas de transporte, pero es lo mínimo, es lo que se considera como lo mínimo que uno debería llegar a alcanzar para tener un mínimo nivel de vida. Ahora, ¿qué pasa con el otro 50% de la población? Claramente, y esto no está sucediendo hoy, esto viene al menos hace 15 años o 20 años que el INEC tiene cifras comparables. El otro porcentaje de la población, al no adquirir este nivel de gasto o ingreso suficiente para adquirir la canasta, en algunos casos ni siquiera llegan a la básica y entran en estados de pobreza monetaria. De allí que en el Ecuador, cerca del hoy, el 27% de la población está en una condición de pobreza monetaria, es decir, no logró ni siquiera adquirir la canasta básica, peor aún, una canasta mínima de alimentos, que es lo que se conoce como la pobreza. Así que no hay que confundir canasta básica con salario mínimo. Hay que siempre comparar ingresos y gastos del hogar para poder hacer una comparación más plausible y más objetiva. Es importante esa precisión que ha hecho porque generalmente se habla y se compara de manera superficial entre el salario básico y la canasta básica. Quisiera consultarle otro tema: empleo y desempleo en el Ecuador. ¿Cómo estamos? Claro, bueno, de la línea de pasando a las estadísticas laborales, la última cifra que dispone el INEC o que se produjo ha sido la cifra del mes de mayo. En los próximos 10 días, de acuerdo a nuestro calendario estadístico, estaremos publicando las cifras del mes de junio. Junio que va a ser, obviamente, de alguna forma captaremos en parte lo que tuvimos como efecto de la pandemia, pero eso es algo que lo vamos a hacer oportunamente. Pero con respecto a lo que tiene que ver con las cifras del mes de mayo, lo que se registró fue un desempleo del 3.7%, es una cifra relativamente baja, muy baja con respecto a lo que hemos visto en otros meses. Mayo fue un buen mes, en resumen. Ahora, el desempleo, las personas dicen apenas 3% de la total de la fuerza de trabajo está en situación de desempleo. No me cuadra. Y aquí quiero también ser didáctico. La desocupación, técnicamente como la mide el INEC y la miden todos los países que tenemos estadísticas oficiales, la situación de desempleo es aquella en la cual una persona
no tiene ningún tipo de trabajo en un periodo de referencia, independientemente que este trabajo sea asalariado, sea independiente, sea formal, tengas o no contrato. Es simplemente el hecho de no tener una actividad económica y que estás a su vez simultáneamente haciendo una gestión de búsqueda. ¿Con esto qué quiero decir? Aquellas personas, trabajadores informales que están en la bahía, que están en las calles, tienen un trabajo, pero el trabajo es de mala calidad y esa es la problemática que tienen en caso del Ecuador. Así que la desocupación de hecho afecta principalmente a los jóvenes que por vez primera quieren salir al mercado laboral. Ahora, lo que tiene que ver con el contexto o una serie de tiempo, que es lo que ha pasado en los últimos meses sobre el desempleo, entre mayo del 21 y en mayo del 22 existió una reducción de cerca de 223,000 personas que salieron de esta situación del desempleo. De esas 223,000 personas, cerca de, o la gran mayoría, o al menos un 70% son jóvenes, lo cual refleja que durante este periodo de tiempo, o al menos durante ese último año, fruto de la reactivación económica, explican en gran parte por ese exitoso plan de vacunación, hizo que más personas puedan salir al mercado laboral y conseguir un trabajo. Luego, ese es un primer indicador, Miguel. Ahora viene otro que también es muy conocido, se habla mucho, pero se entiende poco, y es el empleo adecuado. Empleo adecuado es un término estadístico, que básicamente lo que refleja es el hecho de que una persona trabaje, independientemente que sea formal o informal, y que por cuyo trabajo a fin de mes perciba o reciba un ingreso o un beneficio equivalente al salario mínimo o más que este. O dicho de otra manera, es un trabajo por el cual perciba un ingreso equivalente a $425 o más. Y todas aquellas personas que pasen de ese umbral o de esa línea o esa barrera pasan a ser identificados como unas personas con un empleo adecuado. Ese término de adecuado, entre 1990 hasta el año 2014, se lo conocía como empleo pleno. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Desde el año 2014 se vino contrayendo, cayó fuertemente el empleo adecuado en el Ecuador, en gran parte por la crisis que se empezó a vivir con la reducción del precio del petróleo. La economía empezó a perder muchos puestos de trabajo de 2014 hasta el 2019. Luego tenemos obviamente un shock importante por la pandemia, en el cual pasamos de un 38,8% de empleo adecuado a alrededor del 28% en los primeros meses del año 2020. Y a partir de mayo 21, que es el último año, arrancamos con 30,2%, y a mayo del 22, un año después, esta cifra se ubicó en 33,2%. En personas, ¿qué significan estos números? Significa que entre mayo 21 y mayo 22 tuvimos cerca de 275,000 personas que ahora tienen un trabajo por el cual ganan igual o más del salario mínimo. Y eso también es positivo porque refleja que o personas que antes estaban desempleadas consiguieron un trabajo, o personas que tenían un trabajo y que no lograban a final de mes llegar con los $425, ahora lo logren. Y es así que obviamente se ha reactivado también este indicador. Ahora, esta cifra del 33% todavía es un nivel inferior a los niveles prepandemia, que era del 38,8%, que es la última cifra prepandemia de diciembre del 2019. Y eso obviamente cuando uno también ve las afiliaciones al IES, que es una forma de ver la parte formal de la economía, allí en cambio se han registrado cerca de 100,000 nuevas afiliaciones entre mayo 21 y mayo 22, lo cual es otro indicador que confirma la coherencia de las estadísticas realizadas por el INEC y reflejan en síntesis más personas trabajando, y de las personas que trabajan, a su vez han generado mayores ingresos. En esas condiciones, ¿cuál es la perspectiva? Porque lo que normalmente se escucha, si se hace la cifra redonda, es que aquí entre desempleo, empleo no adecuado, hay un desempleo formal e informal alrededor del 60% que no está vinculado al pleno empleo. Sí, justo si hacemos los números, 33% de personas con empleo adecuado, quiere decir que hay otro cerca de 70% que están en situación de desocupación,
o tienen un trabajo, pero ni siquiera logran a fin de mes llegar con los $425. Esa es la gran problemática, eso es algo que el señor presidente de la República y las autoridades, los ministros encargados de esta temática, obviamente diseñan política. Esa es la gran problemática a tratar en el Ecuador, que es la informalidad, estos puestos de trabajo que son precarios en muchos de los casos. Pero lo que acabo yo de describir, Miguel, es la historia hasta el mes de mayo. Junio nos va a pasar factura. Sabemos que ha habido millones de pérdidas en términos de ventas. El mismo sector privado, empresarial, ha mencionado que al menos tomarán 3 o 4 meses retomar ese ritmo que se venía teniendo en estos primeros meses del año, lo cual necesariamente va a frenar la recuperación de los empleos adecuados. Por el momento, quiero ser cauteloso, no tenemos las cifras cerradas, pero junio, al revisar la información del IES, al revisar la información de la encuesta, tendrá que darnos ya ciertas pistas de cuál fue el potencial impacto que tuvimos a causa del paro. Hubieron pérdidas en ventas, claramente, pero ¿cuántas empresas terminaron desvinculando a su personal? Es algo que en los próximos días, cuando nosotros ya publiquemos el viernes 22 las próximas cifras, tendremos un mayor contexto. Entonces, junio será un punto importante de análisis y potencialmente también julio, porque las decisiones no es que se hacen de inmediatamente para poder desvincular en algunos sectores. O dicho de otra manera, las empresas quizás sí pudieron aguantar el golpe y no terminaron desvinculando o sacando de nómina al personal. Pero, insisto, lo que acabo de escribir es la historia hasta mayo del 2022. Pudiera haber incidido, aun cuando debemos esperar la cifra que ustedes en los próximos días van a presentar, pudiera haberse agravado durante las últimas semanas, incluso por la incidencia de estos hechos últimos 18 días de paralización. Por supuesto, así es bastante obvio. Personas posiblemente no abrieron sus locales, no tuvieron ventas, por ende sus ingresos se vieron afectados. Es toda una cadena, así que las estadísticas laborales van a ser, simplemente tienen que ser un reflejo de lo que hemos tenido en el caso del paro nacional. Y más, insisto, Miguel, hay que esperar en eso, claro, los próximos días para poderlo comentar. Pero por cierto, usted como economista, más allá de las estadísticas duras y puras que se exhiben, de alguna manera esto incide con estos hechos y que pueden afectar a la generación de nuevas fuentes de empleo, cuando además en el Ecuador existe un marco muy constreñido, muy cerrado para la contratación laboral. Sí, miren, para las personas que nos escuchan, el mensaje acá es, o el diagnóstico es, ok, desde mayo 21 se empieza a reactivar con fuerza ese motor que es la economía. Es el plan de vacunación el que da el primer gran shock para que la economía empiece a reactivarse. Tenemos meses complicados como enero y febrero, o fueron meses complicados diciembre, enero, febrero. Tuvimos un fuerte invierno, tuvimos la variante del Omicron. Entonces estábamos en un proceso de recuperación, estábamos retomando un ritmo de digamos, como economía entre abril, mayo, pero junio viene un frenazo que, estando en una situación delicada, digamos, como que la economía estuviera saliendo de la UCI, y llega junio con un nuevo shock que sucede por obviamente las causas que ya son ampliamente conocidas, hace que la economía se frene y tomará otra vez poco a poco unos meses para volver a tener ese ritmo. Dicho de otra manera, es difícil simular qué hubiese pasado si no hubiese el paro. Es complejo, aquí no viene al caso, pero de manera muy sencilla lo que uno estimaría es que si se iban a generar muchas más fuentes de empleo, pues ahora los primeros meses al menos va a ser más complicado. Y ahí viene el arte de la política, que las autoridades bien lo harán y tendrán que resolverlo junto con todos los gabinetes correspondientes para poder mermar estas complicaciones que afectaron a las empresas, a los hogares y demás. En el caso del INEC, volviendo a nuestra rol institucional, lo que quiero es, Miguel, transmitir que producimos las estadísticas, que confíen en las estadísticas del INEC, con mucho gusto explicarlas. Nosotros hablamos sobre los hechos,
Las próximas semanas vendrán las cifras del mes de junio y con mucho gusto para tener un espacio de poder conversar qué pasó con junio. Recuerden que las estadísticas laborales y las de inflación las producimos todos los meses del año. Están disponibles en nuestra página web y ahora hemos lanzado un nuevo visualizador, una nueva forma, una nueva propósito de plataforma eso para que puedan acceder. A propósito de eso, quería preguntarle, dentro de las herramientas que usa el INEC, ¿cómo incide, cómo funcionan los visualizadores? Sí, bueno, tradicionalmente el INEC tiene 46 años de vida institucional. Las nuevas tecnologías de la información nos invitan siempre a ir innovando y modernizándonos. La semana anterior hicimos un lanzamiento de una nueva plataforma de visualización. Dicho en sencillito, si usted ahora quiere consultar sobre las cifras del desempleo, Miguel, de la inflación, de los nacimientos y defunciones, de las camas de egresos hospitalarios, de las estadísticas agrícolas, ahora existe un micrositio dentro de nuestra página web bastante amigable. Ya no necesita hacer el pedido al INEC, ya no necesita usted saber no necesita tener un conocimiento de un paquete estadístico. Queremos cerrar esa brecha tecnológica para que más personas puedan consumir los datos del INEC y están disponibles ahora en una nueva plataforma. Así que usted podrá ver, hemos resumido más de 700 publicaciones en el caso de la producción del INEC y eso lo que tratamos es obviamente de resumir desde el año 1969 más de, como insisto, 700 publicaciones, millones de datos de presentaciones de archivos Excel que estaban en nuestra página web. Ahora lo vamos a tener condensado o ya lo tenemos condensado en esta plataforma para que sea consumo de ustedes y hago la invitación. Yo sé, acá hay bastantes personas, pero síganos en redes sociales para que se inscriban en los cursos de capacitación para poder manejar esta plataforma, explicarles cómo se consumen. Y usted también, Miguel, que es una persona que investiga mucho sobre las cifras sociales y económicas, entra a la página del INEC. Lo que queremos es mejorar el servicio hacia el ciudadano para que se apropien de la estadística oficial. Un tema final por ahora, muy provechoso estos datos que nos ha dado a conocer el director del INEC, economista Roberto Castillo, el tema de los censos y también la medición que siempre será importante de la desnutrición crónica infantil. Claro, Miguel. Bueno, estamos hablando de muchos temas. Con mucho gusto podemos en una próxima puntualizar, pero censo de población. El censo regresa después de 12 años. El 18 de mayo el presidente de la República firmó un decreto ejecutivo retomando el trabajo del censo que se había paralizado y postergado a causa de la pandemia. Estos 12 años desde el último censo de población, la economía, la sociedad, la población ha crecido y es importantísimo volver a conocer con precisión cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos. De la información de un censo de población se va a desprender la planificación del país al menos para los próximos 10 años. Y esto no es menor, porque hoy un alcalde de un cantón pequeño, un empresario que quiere realizar una nueva inversión, un ministro que quiere tomar decisiones sobre cómo focalizar de mejor manera, por ejemplo, los bonos de desarrollo humano, la atención a los niños con desnutrición, necesita información de calidad y actualizada. Y esa información hoy ya no es de calidad en el sentido ya no tenemos precisión para saber exactamente cuántos niños, por ejemplo, existen en un determinado cantón. Y la única forma de resolverlo es haciendo un censo de población. Así que regresa el censo en el mes de octubre, será por internet, y entre noviembre y diciembre será de forma presencial. En estos días estamos haciendo una nueva encuesta o una nueva prueba piloto en 4 cantones o en 4 ciudades del país. Estamos en Pimampiro, en Sozoranga, también estamos en la ciudad de Guayaquil y estamos en Mocha. En estos cantones ya estamos trabajando con los GATS, estamos haciendo una simulación de cómo va a ser el censo. Para nosotros es una curva de aprendizaje para poder fortalecer nuestros procedimientos, la metodología, los protocolos, etcétera. Y el único objetivo es estar muy bien preparados para el censo nacional que arrancará en el mes de octubre de forma virtual o lo que hemos denominado censo en línea. Con respecto a lo que nos dice desnutrición, también el INEC
es parte de la estrategia de Ecuador Crece sin Desnutrición. Es una de las prioridades del gobierno nacional el combate a la desnutrición. Que dicho sea de otra manera, en vez de hablar de desnutrición, hablemos de cómo hacemos que nuestros niños tengan una primera infancia con opciones, con derechos, que se cumplan, que tengan oportunidades. La desnutrición es básicamente es un síntoma que te refleja que hay un niño que está muy chiquito para la edad. Pero el hecho de que un niño sea pequeñito para su edad, es un niño que no se alimenta bien, es un niño que no tiene acceso a agua de buena calidad, es un niño que no está recibiendo la consejería, es una madre que cuando estuvo embarazada no recibió de forma oportuna un buen seguimiento por parte del médico, y también es un niño que no está recibiendo las vacunas de forma oportuna. Así que el INEC ha diseñado de forma colaborativa con Naciones Unidas y todos los ministerios del ramo una primera encuesta especializada que se conoce como Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil, que va a ser un instrumento con el cual podremos, primero, saber cuáles son los nuevos índices de desnutrición después de la pandemia, porque la última cifra es del 2018, que reflejó que 27% de los niños menores de 5 años tenía esta problemática. Ahora lo estamos otra vez midiendo, está a nivel nacional. Los primeros resultados estarán en las primeras semanas de noviembre y va a ser una encuesta así como la encuesta de empleo o la encuesta de la inflación, Miguel. Todos los meses vamos a medir la desnutrición y todos los meses se tendrá la cifra de la desnutrición crónica infantil para que pongamos también en la discusión. Se habla mucho de la asamblea, se habla mucho de los temas de los... en fin, hay tantos temas en el Ecuador, pero muy poco se habla de los niños y deberíamos todos empezar a familiarizarnos y discutir y presionar para que se hagan políticas para que nuestros niños tengan mayores o mejores condiciones de vida de las que nosotros pudimos tener en su momento. Sí, efectivamente, y esos datos permitirán ilustrar, incluso para fortalecer, a lo mejor corregir políticas con la herramienta, con el insumo de las estadísticas oficiales que se entregarán. Al director del INEC, economista Roberto Castillo, muchas gracias, como siempre, su atención a la revista de Opinión Democracia para ilustrarnos con estos temas. Muy buen día. Buen día, Miguel, un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias. 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, precisamente para hablar del calendario regresivo para las elecciones seccionales de febrero del 2023, proceso de inscripciones, primarias en partidos, movimientos. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a lo mismo con el mismo esquema legal? Ya hablamos de esto. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes. De lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible previo agendamiento en la agencia virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador. El SUV más vendido se renueva completamente y llega al nivel Pro. Es el nuevo Chery Tiggo 2 Pro, modelo 2023, con moderno diseño deportivo, poderoso motor 1.5, espectacular pantalla de 9 pulgadas con Apple